Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver los problemas correspondientes a la unidad temática 4, principalmente los dos primeros problemas de análisis envolvente para sistemas multicomponentes. Les recomiendo que antes de ver este video vean las clases correspondientes a la parte conceptual y lean el apunte. Bueno, el primer problema dice: en un sistema similar a un tubo Stefan, se evapora y difunde amoníaco gaseoso hacia el seno de una corriente de aire, en régimen estacionario a través de una capa de 0,1 pulgadas de espesor. Fijando las condiciones de forma que en la frontera entre la capa líquida y gaseosa, la fase gaseosa contenga 50% en volumen de amoníaco. La temperatura es de 20 grados centígrados y la presión de una atmósfera. Calcular la velocidad de difusión en esta capa. Vamos a ver primero qué es el tubo Stefan y cuáles son las hipótesis que asumimos para poder resolver el modelo, y en función de lo que nos dice el problema, cómo lo planteamos. Básicamente acá está esquematizado el mismo ejemplo que tienen en la teoría, el tubo con el componente líquido puro A, en este caso sería el amoníaco, un tubo que usualmente es un capilar, y usualmente este tubo Stefan se utiliza para realizar cálculos de difusividad binaria. Por encima de este hay una corriente de aire, en este caso el componente B, y bueno, básicamente el problema nos da los datos de la altura que hay desde el líquido hacia la corriente, hasta la corriente de aire, la concentración de amoníaco que se mantiene constante en contacto con el líquido, que usualmente se asume que hay, vamos a ver las hipótesis, que hay un equilibrio entre el componente, en la composición del componente A, en este caso en la fase gaseosa, con el líquido. Bueno, las hipótesis que se asumen para resolver este problema son que el nivel del líquido se mantiene constante en una altura z igual a z1, que el estado es estado estacionario, que el componente A, en este caso el amoníaco, forma una mezcla gaseosa ideal con el aire. Recuerden las propiedades de la mezcla gaseosa ideal, los cuales claramente no reaccionan, que el aire en este caso es insoluble en el líquido, que la presión y la temperatura en todos los puntos del tubo se mantienen constantes. Fíjense que como conclusión de esto podemos observar, si consideramos la mezcla ideal, entonces que la concentración total de la mezcla gaseosa es constante. Concentración total, para que se entienda, no de cada componente. Y bueno, esta era la última hipótesis, era la que recién mencionábamos, que la concentración en la fase gaseosa del componente es la que estaría en equilibrio con la composición del líquido. Acá están los datos del problema, nos dice que la altura es de 0 a 1 pulgadas, y la temperatura de 20 grados y la presión de una atmósfera. Bueno, como en todos los casos de balance envolvente, lo que tenemos que realizar es plantear una envoltura para realizar el balance. En este caso, independientemente de la sección que tenga el tubo, si lo consideramos circular o cuadrada, la que fuera, tenemos una superficie S por donde estaría ingresando el flujo de masa, y planteamos una altura delta Z de la envoltura. A partir de esto, como estamos en estado estacionario, podemos plantear que la entrada de A en la componente del eje Z en Z, menos la salida de A en Z más delta Z es nula, ¿no? Recuerden estas definiciones, la densidad de flujo molar con respecto a ejes estacionarios. Del mismo modo que veníamos realizando los balances envolventes, si dividimos esta expresión por S delta Z y hacemos tender el límite cuando esta altura de la envoltura tiende a 0, entonces obtenemos una expresión diferencial de la densidad de flujo molar. En este caso, obtenemos esta expresión que nos está diciendo que la densidad
de flujo molar de A en la dirección del eje Z no es función de Z, es constante, y por lo tanto, fíjense que la velocidad de evaporación coincide, por unidad de área, coincide con este flujo que estamos mencionando. Bueno, como habrán visto en teoría, de la definición de la velocidad de flujo molar con respecto a ejes estacionarios y con respecto a ejes que se mueven con la velocidad media molar, se puede plantear esta relación utilizando la ley de Phi. Si observamos un segundo, la difusión del componente A, en este caso el amoníaco, en el aire, se da a través de esa película de aire estanca, por lo que la densidad de flujo de moles de aire se cancela. De esta expresión, si pasamos al otro miembro este producto IA por N y sacamos factor común o denominador común, podríamos obtener esta presión diferencial para representar la densidad de flujo molar. Si combinamos esta expresión con la que obtuvimos de realizar el balance envolvente y la conclusión de que la densidad de flujo molar no era función de Z, entonces, derivando, acá si se entiende el paso, es derivar la densidad de flujo molar, representa esta expresión, y por lo tanto derivar esta expresión con respecto a Z. Fíjense que asumimos como hipótesis que la presión y la temperatura eran constantes, cumplían las condiciones de gas ideal, por lo que la concentración total C es una constante que puede salir fuera de la integral, y del mismo modo la difusividad, por lo que esta expresión se reduce a esta. Esta expresión diferencial es directamente integrable porque es una ecuación diferencial a variables separables, por lo que si la integramos obtenemos esta expresión del perfil de concentración con respecto a Z, la cual se puede volver a integrar. Esta es la expresión que habíamos obtenido, que integramos nuevamente y obtenemos este perfil de fracción molar de A en el gas con respecto a Z. Como siempre, lo que necesitamos ahora es determinar los valores de estas constantes, los cuales surgen a partir del planteo de las condiciones límite o condiciones frontera. Para simplificar la matemática, podemos asumir al Z, si recuerdan que le habíamos puesto Z igual a Z1 en la interfase líquido-gas, como Z0 y Z igual a L en el extremo superior del tubo. Por lo que en Z igual a 0 es dato de problema y tenemos una concentración de A, en este caso denominándola genéricamente CA0, o bien una fracción molar IA0. En Z igual a L asumimos que la concentración de amoníaco es nula, por lo que ambas, la concentración y la fracción molar, son nulas. A partir de esto, si reemplazamos las condiciones límites en las ecuaciones, podemos obtener los valores de las constantes de integración. Fíjense un segundo. Si nosotros reemplazamos las constantes de integración en la expresión que obtuvimos anteriormente, que era esta, vamos a obtener el perfil de concentración de a lo largo del eje Z. Sin embargo, lo que nos está pidiendo el ejercicio es, volvamos un segundo al enunciado, el ejercicio nos pide calcular la velocidad de difusión en esta capa, no el perfil de concentración. Por lo que en un momento de la integración habíamos arribado a partir del balance envolvente y de la definición a esta expresión diferencial de la constante 1, que la constante 1 ya la dedujimos, y por otro lado tenemos esta expresión de la densidad de flujo molar.
Por lo que si observamos un segundo, este componente de la densidad de flujo molar es el al que habíamos arribado durante el proceso de integración, por lo que simplemente lo podemos reemplazar por la constante C1, que recién acabamos de obtener su expresión. Por lo que, reemplazando, nos queda esta expresión de la densidad de flujo molar. Fíjense que dentro de la hipótesis asumimos que era un gas ideal a partir de lo que la concentración total la podemos expresar a través de la ley de los gases ideales, y simplemente lo que resta entonces es reemplazar los valores de estas variables y calcular la densidad de flujo molar. Veamos un segundo. Las condiciones de presión y temperatura son datos del problema, la longitud del trayecto en el cual difunde el amoníaco también es dato del problema, y la fracción molar en la interfaz líquido-gas es dato del problema. La única variable que nos resta por determinar es la difusividad del amoníaco en el aire. Recuerden, es una difusividad binaria en estado gaseoso. Recordarán de la primera unidad los métodos que habíamos aprendido para determinar estas difusividades, los cuales lo podían determinar bien a través de la teoría cinética o bien a través de ecuaciones semiempíricas, como es la de Fuller-Jettel-Lewin, que la tienen en el anexo, junto con el parámetro sumatorio de volumen, que es el que esta expresión requiere. Tengan cuidado acá con las unidades. Bueno, simplemente reemplazando el valor de temperatura del problema, las masas molares del aire y del amoníaco, la presión y estos parámetros que se encuentran en la tabla, fíjense, para el aire y para el amoníaco, podemos obtener el valor de la difusividad en esas condiciones de presión-temperatura, la cual nos termina arrojando un valor de 0,2365 centímetros cuadrados por segundo. Reemplazando entonces en la expresión que obtuvimos para la densidad de flujo molar, tengan un poquito de cuidado acá con las unidades, esto está bueno que lo revisen ustedes para repasar un poco las conversiones, bueno, simplemente eso. Nos termina quedando una densidad de flujo molar de 2,65 por 10⁻5 moles por centímetro cuadrado segundo. El problema no tiene mayor complejidad, es muy similar a lo desarrollado en la clase de teoría, por lo que no deberían tener problema de realizarlo solo. Cualquier problema que se le presente, no duden en preguntar. Bueno, vamos a ver entonces ahora el problema 2, que es un poco más interesante. Hay que pensar un segundo antes de resolver este problema. ¿En qué estado se encuentra? Vamos a leerlo, a ver qué podemos deducir. El problema 2 dice, considera un recipiente de 4 litros lleno de gas de dióxido de carbono a 25 grados centígrados y 5 atmósferas. Para contener el gas dentro del recipiente, se utiliza un tapón de hule circular de 20 milímetros de diámetro y espesor de 10 milímetros. Determina la razón de pérdida de masa de dióxido de carbono del recipiente a través del tapón de hule. ¿Se trata de una pérdida significativa? El problema además da como dato la solubilidad del dióxido de carbono en el hule a la misma temperatura, que es de 0,04015 kilomoles por metro cúbico bar. Fíjense que la solubilidad del dióxido de carbono en el hule es función de la presión a la que está el dióxido de carbono, por lo que vamos a ver primero una descripción del problema para entenderlo gráficamente qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que determinar. Básicamente tenemos un recipiente que tiene dióxido de carbono, un recipiente de 4 litros con estas condiciones de presión y temperatura, en la cual tiene un tapón, en la cual algo de dióxido de carbono difunde y escapa a la atmósfera.
veamos una representación del tapón, la difusión del dióxido de carbono se daría de manera axial y tendríamos 3 resistencias en serie que debería atravesar el dióxido de carbono para transportarse desde dentro del recipiente hacia la atmósfera. En primer lugar, tendríamos una difusión desde el seno del recipiente hacia la interfaz gas sólido. Otra resistencia en serie sería la difusión del mismo dióxido de carbono a través del tapón hasta llegar al extremo superior del tapón, en el cual, a través de una película, difunde a la atmósfera. Y bueno, deberíamos en principio considerar estas 3 resistencias en serie. Fíjense, la difusividad del dióxido de carbono en el hule es muy pequeña, por lo que podemos considerar a la resistencia 1 y la resistencia 3 nulas, porque la resistencia 2, que es la difusión a través del tapón de hule, sería la resistencia que estaría controlando el fenómeno, ¿no? Y no cometeríamos demasiado error en considerar solo esta. Bueno, para ver, entonces, en función de esta deducción, lo que podemos entender es que para poder determinar la cantidad de dióxido de carbono que se pierde del recipiente, es suficiente con realizar un balance envolvente a través del tapón de hule. Fíjense entonces las concentraciones límites. Después vamos a ver las condiciones límite para realizar la integración de la ecuación diferencial producto del balance envolvente, pero para entender un poco más del fenómeno. La concentración en la base inferior de la tapa, yo le pongo un valor genérico C sub A 0, el cual surge de considerar que en la base inferior se obtiene la concentración que se corresponde con la solubilidad del CO2 en el hule. Y esto es producto de considerar nula la resistencia de la difusión desde el seno del recipiente hacia la interfaz sólido-gas. Y por otro lado, en la parte superior del tapón consideramos la concentración del dióxido de carbono nula. Fíjense que esto, si lo analizamos físicamente, no tiene mucho sentido considerarla nula, porque si no, no habría una difusión desde la parte superior del tapón hacia la atmósfera. Sin embargo, sabemos que va a ser muy chiquita porque la resistencia es muy pequeña comparada con la resistencia que impone el tapón de hule. A partir de eso y de estas suposiciones podemos considerar estas 2 concentraciones límite. Establecemos entonces un sistema de ejes de referencia, uno radial, en este caso usé la variable x, pero podría haber sido r, y una coordenada axial que es z. La difusión se va a dar en el sentido del eje z. Si analizamos un segundo, el problema se encuentra en estado dinámico. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, olvidémonos del estado y lo resolvemos. Luego sí vamos a ver un análisis de qué implica que el problema se encuentre en estado dinámico, cómo influye esto en la pérdida de dióxido de carbono del tarro. ¿Qué quiero decir que está en estado dinámico? En principio tenemos una masa total de dióxido de carbono dentro del tarro, la cual, a medida que se va perdiendo por el tapón de hule, la presión interna del recipiente va a ir disminuyendo y por lo tanto, recuerden que recién yo les decía que la solubilidad del dióxido de carbono en el hule es función de la presión. Con esta disminución de presión con el tiempo a causa de la pérdida de dióxido de carbono, se va a reducir la solubilidad del dióxido de carbono en el hule y a partir de esto, la velocidad de pérdida de dióxido de carbono del recipiente va a ir disminuyendo. Bueno, veamos en principio entonces resolviéndolo para ver la pérdida o la densidad de flujo, o bien
afectado por el área, como vamos a ver ahora, vamos a obtener la velocidad de escape del dióxido de carbono del recipiente. Pero bueno, en este momento vamos a analizarlo en el instantáneamente. Si realizamos un balance envolvente, del mismo modo que realizamos en el ejemplo anterior, vamos a obtener que la densidad de flujo molar con respecto al eje estacionario del dióxido de carbono en la dirección del eje Z no es función de Z, o bien que la derivada con respecto a Z es nula. Esta segunda expresión, que surge de lo que recién decíamos, de las definiciones de las velocidades o de la densidad de flujo molares junto con la velocidad media molar, es decir, con la densidad de flujo relativa a la velocidad media molar y la aplicación de la ley de Fick. Si vemos un segundo, acá hay una difusión a través del tapón de hule, que obviamente está estancado, por lo que la densidad de flujo del hule es nula. Por otro lado, si analizamos un segundo este término, sabemos que la solubilidad del dióxido de carbono en el hule es baja, por lo que la fracción molar del dióxido de carbono va a ser muy pequeña, y recuerden que pasar este término restando y sacar factor común, nos quedaría la densidad de flujo molar por 1 menos IA. Este valor de IA muy pequeño se puede despreciar, a partir de lo cual este término lo podríamos cancelar. Recuerden además el significado de estos términos. Esta es la densidad debido al transporte difusivo, y esta es el flujo de masa debido al transporte convectivo, que claramente es necesario de despreciar. A partir de esta simplificación, entonces, la densidad de flujo molar del componente A, o el dióxido de carbono, con respecto al eje Z, nos queda simplemente esta ecuación diferencial, que combinando con la definición o el resultado que obtenemos del balance envolvente, obtenemos esta ecuación diferencial, la cual podemos resolver tranquilamente. Fíjense un segundo que, como la difusividad es constante, no función del eje Z, podemos expresar directamente esta ecuación diferencial para obtener el perfil de concentración del dióxido de carbono a lo largo del eje Z en el tapón de hule. Si integramos dos veces, acá la integración es directa, nos queda un perfil lineal de concentración con respecto a la ordenada Z. Veamos las condiciones límites para determinar las constantes C1 y C2. Definimos Z igual a 0 en la parte inferior del tapón y Z igual a E en la parte superior del tapón, siendo E el espesor del tapón, que era dato del problema. Entonces, para Z igual a 0 tenemos una concentración de A sea sub 0, la cual surge de la solubilidad del dióxido de carbono en el hule, por lo que anteriormente pensábamos que la resistencia al flujo de masa en la parte gaseosa es muy pequeña comparada con la resistencia que impone el tapón, por lo que podemos asumir que en la parte inferior se alcanza esa concentración máxima a la que hace referencia la solubilidad. En el extremo superior del tapón, también antes lo mencionábamos, que la concentración del CO2 va a ser nula, cuando en realidad sabemos que no es nula porque acá hay una difusión a la atmósfera. Si fuera nula nos quedaríamos sin fuerza impulsora para que en esta capa exista la difusión. Sin embargo, como una resistencia muy pequeña comparada con la difusión del dióxido de carbono a través del hule, perdón, entonces la consideramos nula. Sabemos que va a ser un valor pequeño. Bueno, acá está un poco las condiciones límites que recién mencionaba. La obtención de la constante de integración es bastante simple. Fíjense, si reemplazamos Z igual a 0, nos queda que C2 es C a 0. Y simplemente para Z igual a E, CA es 0, por lo que nos queda que C1 es menos C a 0 sobre E. Finalmente, entonces, obtuvimos el perfil de concentración del dióxido de carbono en la dirección del eje Z. Sin embargo, el problema nos pide
calcular las pérdidas de dióxido de carbono a través del tapón de hule. No nos pide el perfil de concentración. Por lo que, veamos un segundo. Obtuvimos previamente esta expresión de la densidad de flujo molar de dióxido de carbono, por lo que la derivada del perfil de la concentración con respecto a Z es fácilmente calculable a través del perfil lineal que tiene. Simplemente esta derivada se corresponde con el negativo de la concentración en la parte inferior sobre el espesor del tapón, quedándonos de este modo. El problema nos pide calcular las pérdidas de dióxido de carbono o la velocidad de pérdida, por lo que simplemente tenemos que afectar la densidad de flujo de masa por el área transversal en la que esto está fluyendo. El área del tapón es el área del círculo, pi por el radio cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4, a partir de lo cual obtenemos la velocidad de escape del dióxido de carbono. Recuerden que esta velocidad de escape es una velocidad puntual en el instante de tiempo inicial y que el problema está en estado dinámico, por lo que a medida que progrese el tiempo, la velocidad con la que se escape el dióxido de carbono va a ir bajando porque vamos a tener una reducción de presión en el recipiente debido a una reducción en la masa de dióxido de carbono que tenemos dentro del mismo. Sin embargo, esta velocidad de escape nos representa o nos da una idea de una cota superior a la velocidad con que jugaría el dióxido de carbono. Veamos entonces, reemplazando la definición o la expresión que obtuvimos de la densidad de flujo molar, obtenemos esta expresión para la velocidad de escape de dióxido de carbono, la cual, diámetro es un dato de problema, igual que el espesor, la concentración en la parte superior la podemos calcular, que ahora la vamos a calcular, y nos resta saber la difusividad del dióxido de carbono en el hule. Fíjense que la difusión de un gas en un sólido, la cual se encuentra en tablas tabuladas, redundante, bueno, está tabulado, y usted lo tienen en el anexo. Bueno, la difusividad es muy baja, es del orden de 10 a la menos 10 metros cuadrados por segundo. La solubilidad, que era dato del problema, es esta, 90 kilomol por metro cúbico bar. Si la multiplicamos por la presión que reina dentro del recipiente, entonces obtenemos la concentración sea sub 0, que era la que decía, que es de 0,2 kilomol por metro cúbico. Bueno, simplemente ahora nos queda reemplazar los valores de la variable que obtuvimos en la presión que obtuvimos para la velocidad de fuga del dióxido de carbono. Si reemplazamos, y tengan cuidado con las unidades, bueno, pongan los factores de conversión que necesiten para poder obtenerlo. Si calculamos, guarda acá con la definición que en realidad yo pongo WA, no confundan con lo que vieron en la teoría. Obtenemos esta presión o este valor de la velocidad de salida en kilomoles por segundo de dióxido de carbono, el cual, para llevar a un valor un poco más representativo, lo podemos expresar en gramos por una unidad de tiempo superior, en este caso año, lo que yo hago. Que fíjense, bueno, la conversión es simple. Acá hay que afectar por el peso, por la masa molecular, el peso molar, para obtener los kilogramos, otro factor de conversión para obtenerlo en gramos, y en lugar de obtenerlo por unidad de tiempo en segundo, incluyo los factores de conversión necesarios para expresarlo por unidad de año. Fíjense entonces que la pérdida de dióxido de carbono por año es de 0,975 gramos por año. O sea, no llega a un gramo al año. Es bastante baja, por lo que podríamos decir que serían despreciables. Veamos la masa que hay dentro del recipiente.
Con la ley de los gases ideales podemos obtener la masa de dióxido de carbono que tenemos dentro del recipiente y tenemos 36 gramos, por lo que este valor de la pérdida anual de dióxido de carbono es bastante bajo. Veamos un segundo y si quieren pónganle pausa para ver si hay alguna contradicción en lo que yo le venía diciendo acerca del estado dinámico y que en este momento lo estamos calculando anualmente, o que puede hacer un poco de ruido. Bueno, habíamos dicho que el sistema estaba en estado dinámico, por lo que deberíamos plantearlo de ese modo. En estado dinámico, y vuelvo a repetir esto, para que ustedes vayan practicando esta lógica de pensar el problema. Nosotros tenemos recipientes llenos de dióxido de carbono, el cual sabemos que una parte, si bien es pequeña, porque como vimos recién, que obtuvimos la cota de máximo, era pequeña, probablemente no debamos considerar el estado dinámico para este problema si nosotros de antemano suponemos que es pequeña. Sin embargo, para otros problemas podría ser necesario, y por esto yo se los digo esta deducción, que se lo digo a modo de consejo y que lo resuelvan ustedes para poder comparar el error que obtuvimos. Por ejemplo, para la pérdida de dióxido de carbono anual, como la calculamos anteriormente a partir de considerar la velocidad instantánea, y cómo lo obtendríamos si consideramos el estado dinámico del problema. Fíjense lo que yo les quería decir. La velocidad de salida del dióxido de carbono es la expresión que obtuvimos anteriormente. CA0, que es la concentración en la parte inferior del tapón de hule, es una función de la presión que reina dentro del recipiente. Fíjense acá las variables que yo pongo para simplificar un poco las ecuaciones porque no tiene mucho sentido. A es el área del tapón. La difusividad, que ya la obtuvimos, es el espesor, y SAP sub 0, la concentración en la parte inferior del tapón, que en función de la definición de solubilidad, la podíamos obtener a través del producto con la presión. Ahora, en un momento dado, nosotros vamos a tener una masa de CO2 dentro del recipiente con una determinada presión. Inmediatamente en el instante siguiente, por la pérdida de dióxido de carbono a través del tapón, la presión, la masa en realidad de dióxido de carbono va a disminuir y por lo tanto también la presión dentro del recipiente. Esta disminución de presión va a hacer que la concentración en la parte inferior del tapón disminuya, perdón. Por lo que podemos expresar la velocidad de salida en función de la presión. ¿Para qué? Bueno, recuerden, nosotros habíamos obtenido entonces la velocidad de fuga del dióxido de carbono en moles por unidad de tiempo o en kilomoles. Para representarla ahora la necesitamos por unidad de masa, por eso le puse un apóstrofe, y simplemente lo que necesitamos hacer es afectarla por el peso molecular o la masa molar, mejor dicho. Analizamos entonces un poquito en un balance de masa para el estado dinámico. La velocidad de entrada de dióxido de carbono menos la velocidad de salida del mismo es igual a la velocidad de acumulación dentro del recipiente. Por el problema, entendemos que no hay entrada de dióxido de carbono, a partir de lo cual la velocidad de acumulación es igual al negativo de la velocidad de salida. Desarrollemos un poco estas velocidades para obtener la expresión. La velocidad de salida coincide con la que venimos calculando a lo largo de todo el problema, que en este caso denominamos W sub A'. La velocidad de acumulación es la variación de la masa de dióxido de carbono dentro del recipiente con el tiempo, el cual lo podemos expresar en forma diferencial, o bien siempre podemos realizarlo en forma finita y obtener la expresión diferencial a través de tender el intervalo de tiempo a cero. A través de la ley de los gases ideales, podemos representar la masa total dentro del recipiente como una función de la presión,
Simplemente esto surge de la fórmula P por V es igual a nRT. Si derivamos entonces la masa contenida dentro del tanque con respecto al tiempo, entonces nos queda una expresión de esta forma debido a que tanto la masa molar como el volumen, como la temperatura e incluso la constante, no son función del tiempo. La única variable que es función del tiempo es la presión. Es por esto que representamos la velocidad de acumulación a través de esta ecuación diferencial de la presión. Si igualamos entonces ambas expresiones de la velocidad de salida y la velocidad de acumulación, obtenemos una ecuación diferencial a variables separables, como la que se observa acá, la cual simplemente podemos separar variables e integrar. Fíjense los extremos de integración, entonces comenzamos a integrar desde una P sub 0, que es la presión inicial que se encuentra el tarro en el instante de tiempo T0, y la presión final que queremos hallar para el instante de tiempo θ F, que sería el tiempo final. Realizando la integral entonces, obtenemos esta expresión para la relación entre la presión final dentro del tarro con la presión inicial y el tiempo. Si despejamos entonces la presión final, obtenemos una expresión exponencial o una funcionalidad exponencial de esta con el tiempo. A partir de entonces tener esta expresión en función de las presiones, lo que vamos a hacer es utilizar la ley de los gases ideales para expresar la presión final, tanto la presión final como la presión inicial, en función de la masa remanente dentro del recipiente. De este modo, reemplazando por la ley de los gases ideales, nos queda que la masa final es, del mismo modo, una expresión o una función exponencial del tiempo. Para calcular entonces la cantidad de dióxido de carbono que ha fugado de la atmósfera en un intervalo de tiempo, lo que podemos hacer es restar la masa inicial m sub 0 con la masa final, quedándonos entonces una expresión de este tipo, la cual les recomiendo que la hagan para poder comparar entonces la masa que obtuvimos, que se fugaba considerando la velocidad en el instante puntual de tiempo inicial, con esta expresión que obtuvimos, para comprobar que en este caso no hay mucha diferencia y que en otro caso sí lo puede haber, pero bueno, básicamente para eso. Bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido estos dos problemas. Cualquier duda nos consultan y bueno, sigan con el resto. Saludos.